Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta de un Emprendedor. Hoy tenemos como invitada especial a Duby Lugo, la directora de Leudin Colombia. Su historia es muy motivante e inspiradora para ti, así que no te pierdas de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta de un Emprendedor. Hoy tenemos como invitada especial a Duby Lugo. Ella es directora de Leudin Colombia y sin duda sé que tu historia, Duby, será de mucha inspiración. Sé que tienes muchas cosas que contarnos y que enseñarnos en tu larga trayectoria en el emprendimiento. Entonces, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Armando. Gracias a ti por invitarme. Me parece súper el proyecto que estás haciendo porque yo estoy segura que cuando una persona escucha una historia de éxito, eso se contagia y a veces es de mucha inspiración para muchas personas. Así que te Sí. felicito por esta iniciativa. Así es, así es. Muchísimas gracias. Como ya he mencionado en los anteriores episodios, hemos dividido este espacio, hemos dividido la entrevista en tres pilares fundamentales, que son de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. Entonces quisiéramos conocer un poquito sobre ti, Dubi, de dónde vienes, cuáles son tus orígenes, dónde naciste, con quién creciste, qué hacías, qué hacían tus padres cuando eras niña, cuando eras adolescente, cuál fue tu entorno en tu infancia y en tu adolescencia que forjó tu carácter o tu personalidad de lo que hoy es Dubi. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, Armando, te digo que vengo de una familia muy humilde. Yo soy la penúltima de 8 hermanos. Wow. Y imagínate que tuve la gran experiencia. No nací en un hospital, yo nací en un ranchito de madera, porque mi madre, en ese tiempo cuando yo iba a nacer, había muchas señoras que habían estado embarazadas, iban a los hospitales y se les morían los niños, entonces ella no quiso arriesgarse y por eso nací en ese ranchito de madera, pero te digo que llena de amor y de felicidad. Qué Mi papá era policía, él era como dicen, el vigilante del Hospital General del Sur de Maracaibo. Mi mamá era ama de casa, cuidaba a mis 7 hermanos, y a mí, por supuesto, y también a mis primos, porque mi tía trabajaba y ella le ayudaba a atender a mis primos. Entonces, bueno, crecimos en un hogar de mucho amor, no teníamos mucho dinero, pero sí teníamos mucho amor. A papá, el doctor Iturbe, que era el director del General del Sur, le pidió que le cuidara un terreno y como él era tan abnegado a lo que hacía, hizo la casa en la mitad del terreno, o sea que nosotros vivíamos prácticamente en un monte ah, y para llegar a la avenida principal teníamos que caminar caminar mucho. mucho. Exacto. Habían culebras, había de todo Dios. ahí porque era un terreno, pero siempre se mantuvo con mucho amor. No tuve casas de Barbie ni castillos, pero tuve las mejores casitas que me las hacía papá con cujíes. Él cuando un cují estaba muy Un topado, árbol. le Un hacía cují la era un árbol. puertecita y por dentro le quitaba todas las ramas y esa era nuestra casita para jugar. Mi Para los que infancia no fue muy saben, feliz. para los que no saben, el cují es un árbol típico de allá, Ah, de tu ciudad, sí, ¿correcto? sí, sí. Bueno, y así crecí con muchas limitaciones. Recuerdo que para cuando nosotros comenzamos a ir al colegio, en la casa se hacían heladitos y en toda la noche, todas las noches se sacaba el pote de los heladitos que se vendían, se sacaba el material que había que se necesitaba para el otro día y allí lo que quedaba entonces nos distribuían para ver si nos alcanzaba para ir con eso nos daban los pasajes a los que iban al colegio, nos daban para la merienda si alcanzaba. Y bueno, así fui creciendo, pero como te dije, en un hogar de mucho amor, de mucha atención, a pesar de nuestros bajos recursos, siempre vi en mis padres que siempre ayudaban a otras personas. A pesar de que no teníamos mucho nosotros, pero Siempre siempre ayudaban. habían primos viviendo con nosotros, siempre habían personas, yo recuerdo que con nosotros se crió una persona que la conocimos, creo que tuvo mucho que ver mi nombre, porque ella también se llama Dubi, Mm, imagínate, y ella, la abuelita era nuestra vecina, ok. y cuando la señora se enteró que yo me llamaba Dubi, me tomó un cariño muy especial
Y al cabo de muchos años, ya después de más de 10 años, creo yo, porque yo creo que ya yo tenía más de 10 años, entonces esa muchacha que se llamaba Dubi vino a quedarse en la casa y vivió con nosotros gran tiempo y ella hoy es una de nuestras hermanas adoptivas, de esas personas, de tantas, a quienes mis padres le dieron la oportunidad de Ayudar. darle un hogar, de darle un rincón en su casa. Entonces eso lo aprendí de ellos y eso es algo que yo, que me ha caracterizado también en la vida porque eso a mí me marcó muchísimo, ¿no? Y El bueno, dar, cuando, dime, el dar, te marcó sí, muchísimo. sí, sí, sí. El estar, el dar de lo que no tenían, porque realmente cuando nos sentábamos a comer todo, imagínate que mamá rallaba el quesito y eso nos daba plátano trituradito y entonces Un ahí poquito para cada un polvito para cada quien de uno. quesito para que, bueno, ahí así nos fue, pero fíjate que eso a mí me marcó mucho, eso me enseñó lo que es dar, aun cuando uno cree que no tiene, tienes mucho, mucho que dar y mucho a quien ayudar. Y eso lo aprendí de ellos. Bueno, después comencé mis estudios en la universidad, comencé mis estudios en el liceo, me gradué, comencé a estudiar en la universidad. Cuando comencé mis estudios, tú sabes que en Venezuela, cuando uno, o en Maracaibo, no sé si era todo Venezuela, cuando uno iba a la universidad, siempre tenía un año que no, que como era de pare, pues uno se quedaba en ese año como esperando para entrar Sí, a la sí, universidad. En ese año yo hice un curso bancario y me quedé, y quedé en el curso. El curso en el banco ya me empezaba a pagar un sueldo mínimo por hacer el curso y cuando terminé el curso el banco me absorbió. Estuve trabajando en el banco aproximadamente como 2 años. Yo ganaba sueldo mínimo. Imagínate que, bueno, de mi sueldo yo le daba la mitad a mis papás, la otra mitad era para comenzar a ir a los... Yo empecé a hacer mi carrera de abogado y, pero yo me sentía muy, muy inconforme, o mejor dicho, no me sentía bien porque mi objetivo era poder ayudar a mis padres, poder contribuir más en la casa. Y tú sabes que cuando uno gana un sueldo mínimo es es duro. imposible. Apenas me alcanzaba para darles a ellos algo para poder cubrir las necesidades de muchos de nosotros. Y no me sentía contenta. Yo siempre le pedí a Dios que a pesar de que yo era muy feliz y yo nunca sentí que algo me faltaba, pero yo sí quería que mis hijos, yo pensaba en mis hijos, pensaba en mi vida futura y yo no quería que ellos vivieran la misma historia mía. Yo quería que ellos estudiaran en un buen colegio, yo quería que ellos estudiaran en una buena universidad y eso a mí me impulsaba. Yo decía, Dios mío, dame una oportunidad, yo quiero encontrar una oportunidad para salir adelante y trabajando en el banco, comencé, también estaba dentro de la iglesia, iba a un curso, yo era cursillita de cristiandad, entonces nos reuníamos todas las semanas y ahí conocí a una persona que me dijo que ella estaba en una empresa y me dijo que le hiciera una reunión en mi casa para que ella quería que yo la ayudara para poder vender los productos. Y yo vine y le hice la reunión. En esa reunión ella dijo que en ese momento ella se estaba ganando medio sueldo mínimo. Mira, Armando, yo me quedé con los ojos, yo no pensaba, pero yo era demasiado tímida, era una persona extremadamente tímida. Entonces yo no me atreví ni a preguntarle, pero esa idea a mí me daba vueltas y vueltas en la te cabeza. retumbó en la cabeza. No me dejaba Una dormir pregunta, porque Dubis. pensaba, Antes de ese momento que creo que hizo clic en ti, antes de ese momento o antes de llegar a ese punto, ¿crees que hubo alguien, aparte de lo que te modelaron tus padres, que era el trabajo duro, el trabajo esforzado, el dar, ese sentido de dar, aunque no tuviese o de lo que no tuvieses, ¿crees que hubo alguien que te modeló emprendimiento? Que tú hayas visto o en ese momento no había llegado esa persona que te había modelado emprendimiento. sí. Por ejemplo, una de las cosas que yo vi, dentro de todos los primos que vivieron con nosotros en la casa, había una prima que yo la veía y yo la admiraba mucho cuando ella es mucho mayor que yo, pero cuando yo todavía estaba pequeña, yo la veía que ella comenzó a hacer comercio, ¿no? Mi mamá también. Mi mamá viajaba a Caracas, compraba ropa, vendía, mi mamá hacía sanes, mi mamá hacía hamacas. eh,
de todo. Entonces, esa manera, yo recuerdo que la primera comercialización que yo hice fue porque, no sé si tú sabes que antes le daban a uno como que unas cajas con unos ponqués, que no sé cómo se le dicen acá, y entonces me ofrecieron que si vendía esa caja, me daban de regalo un peluche, un oso muy hermoso. Y yo dije, yo quiero ese oso. Y empecé a decirle a las personas más allegadas, a mis hermanos, a todas las personas que yo más o menos, porque yo era muy tímida, pero Te costaba. extremadamente tímida. Entonces, esa fue como mi primera vez en las ventas, ¿no? Y efectivamente, vendí en la caja de los ponqué y me gané mi oso. O sea, eso me hizo sentir muy bien. Y bueno, es parte de lo que pasó. Esa prima, yo la veía que ella emprendía, ella también vendía prendas, entonces, y era como una hermana mayor, inclusive, cuando yo tenía alguna dificultad, cuando se me presentaron dificultades en la vida, yo acudía a ella porque la admiraba mucho, le tenía respeto, veía que era una persona que había surgido, ella vivía igual que con nosotros, porque ella prácticamente cuando se casó en nuestra casa. Y ella tuvo la crianza, también fue parte de la crianza que le dieron mis padres, ¿no? Okay. Pero yo la veía que ella iba surgiendo y por eso pienso que me sirvió como de modelo. Ella es mi prima Leida, a quien quiero y admiro y siempre la vi como esa persona que era como una guía, ¿no? Que demostraba que Para mí. había algo más, que había algo más que hacer. Y entonces te encontraste con la presentación de tu amiga en tu casa y eso te hizo como un shock en tu cabeza. ¿Qué pasó Claro, allí? imagínate, yo estaba trabajando todo el mes y yo salía de mi casa a las 6 de la mañana porque el banco donde trabajaba me quedaba más o menos retirado. Yo de ahí, del banco, salía pero volada para la universidad, no me daban todo el tiempo, hasta perdía materias porque llegaba tarde a la universidad. Y después de la universidad salía y venía llegando a mi casa después de las 10 de la noche, 11 de la noche. Imagínate tú, ese era mi escenario. Y realmente no estaba contenta porque yo no veía que eso estaba ayudándome a progresar. Claro, me sentía feliz porque tenía un trabajo y eso sí es verdad que era algo de agradecer a Dios y también a las personas que me dieron esa oportunidad, pero yo sabía que podía lograr otras cosas. Y cuando escuché a mi amiga, te puedes imaginar, yo ganando medio sueldo mínimo y pasando prácticamente 12 horas fuera de mi casa, y decir ella que se ganaba medio sueldo mínimo en una reunión, eso a mí me dio muchas vueltas en la cabeza. Pero Claro. como era tan tímida, no me atreví a preguntarle. Yo le comentaba a mi cuñado, le decía, mira, esta señora dice eso será verdad. Y él me dice, sí, en las ventas la gente gana. En el que se dedica a las ventas, gana. Y yo, ay Dios mío, pero es que como yo no me veo haciendo eso que ella hace de las presentaciones. Pero, y eso, mira, Armando, eso fue algo que a mí me rondó en mi cabeza, yo diría que más de un mes, más de un mes. Sí, porque yo pienso que yo hice esa reunión como en octubre y yo tomé la decisión en enero. Imagínate, 3 meses dándome la vuelta en la Tomaste la cabeza. decisión de preguntarle o de saber de qué se trataba eso y hacerlo tú. No, yo ni siquiera me atreví a pensar que yo lo iba a hacer. O sea, yo decía que era una gran oportunidad. Yo decía, Dios mío, yo le he pedido a Dios que me dé una oportunidad y creo que es esta. Pero era demasiado tímida, como te digo. Y entonces ella hizo una reunión en mi casa y ella me dijo, yo te doy un regalo si tú me consigues 2 personas que me hagan una reunión en su casa. Y como yo era que cuando me decían algo, ahí voy, yo le dije a mi mejor amiga, que hoy día no es mi amiga, es un ángel que Dios me puso en el camino y es mi hermana porque la siento tan hermana como que es Mireya Chavarri, una gran amiga y hermana que tengo en Venezuela. Y entonces yo le dije a ella que hiciera una reunión en su casa, le dije a mi hermana que me hiciera una reunión y ya salieron las 2 reuniones. Hasta todo esto yo no le había dicho a ella que quería ni nada, porque no le decía nada, yo estaba pero como en... Bueno, y ella hizo su segunda reunión y volví a escuchar lo mío. Entonces voy a casa de mi amiga porque yo acompañé, La voy a reunión. casa de Mirella y oigo lo mismo y eso me retumbaba. Yo decía, Dios mío, no puede ser. Y yo seguía escuchando porque entonces de ahí va saliendo una, va saliendo otra reunión y yo iba a todas, eso sí, no me la perdía, yo iba a todas. Yo me imagino que era a ratificar de lo que ella me estaba diciendo. Recuerdo que el 2 de enero ella llegó a mi casa con un regalito porque era mi cumpleaños, pero ella venía con la intención de que yo le hiciera otra reunión.
Y cuando ella me dijo, ay, mira, Dubi, que te vengo a visitar, yo no la dejé hablar. Le dije, quiero trabajar. O sea, yo creo que eso me salió de muy adentro. Y yo le dije, yo quiero trabajar. Y ella quedó, ay, qué bueno. Entonces, ella fue como la persona que me Ahora, enseñó todo. Mi tu mentora en mentor. ese momento, ella fue la que me enseñó a hacer yo ya la había visto tanto, que era como que tú lo vas aprendiendo, aun cuando no crees que lo estás aprendiendo, pero sí, esa es la manera. Yo la veía y yo la acompañaba a las reuniones de ella. Yo creo que yo me hice, pero ahí yo estudiaba, me iba para la universidad y en los raticos que podía salía y era con ella todas las noches, iba a verla como hacía las reuniones y las que me salían a mí, ella me estaba ayudando a hacerlas. ¿Y No me imagino, el banco todavía seguía en ese momento? O dejaste el banco allí? todavía yo estaba en el banco cuando comencé estaba en el banco y, y yo seguí trabajando en el banco y lo hacía los sábados y los domingos y lo hacía, ya ni siquiera yo no podía entre semana porque yo entre semana estaba entre el banco y la universidad. De acuerdo. Yo hacía más que todo eso los sábados, pero yo si por ejemplo un día tenía una hora libre o algo, yo no tenía carro, entonces ellos de pronto me pasaban a buscar a la universidad y yo los acompañaba para las reuniones. A veces muy tarde íbamos a entregar la mercancía porque tenía personas y ellos me ayudaban para entregar la mercancía. Y bueno, imagínate tú que después de esa historia, yo comienzo a hacer el negocio, comencé a hacer el negocio y comencé a hacerlo bien, o sea, yo me dejaba guiar, pero todavía yo no me atreví a hacer las reuniones. Hasta que un día ella me dice, mira, Dubi, yo sí, ya tengo todo preparado, la reunión está full, tengo 2 invitados, y entonces ella, bueno, mira que te espero, ya yo tengo todo listo, y cuando es la hora de la reunión, me llama 5 minutos antes y me dice que el carro se le varó y que ella no puede llegar a la No puede reunión. llegar. Armando, yo ese día quería como que la tierra se abriera y me tragara. Yo no quería yo le miraba la cara, yo tenía más de 10 personas No y yo le sabías qué miraba la hacer. cara a las personas y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú crees que el bloqueo, porque con lo que te dije que a mí yo con lo que más tuve que luchar fue con mi timidez? El bloqueo que yo tenía fue total. Cuando quise decirles mi nombre, se me olvidó mi nombre. No me acordaba de mi nombre. Y yo trabajaba con una empresa de productos plásticos que es muy conocida, la empresa Tupperware. Y entonces yo veía los envases, no me acordaba de ningún nombre de los envases, yo miraba las caras y nosotros nos daban una bolsita con varios detallitos para darle a los clientes. Yo no sé de dónde me salió, yo me imagino que fue mi Dios que nunca me desamparó en toda esa trayectoria. Y entonces yo decía, le doy un regalito al que me diga cómo se llama este envase. Le doy un regalito al que me diga para qué sirve. Yo me pasé dando regalitos toda la noche. Pero había algo que ella me había enseñado y que yo había aprendido en su recorrer porque lo viví. Ella me decía, tú de cada reunión tienes que sacar 2, porque eso era como para poderte tú darle continuidad al negocio. Entenderte. Y entonces yo le ofrecí lo mismo a mi anfitriona, ya ella me tenía las 2 personas, ya yo las tenía anotaditas. Uno le daba a la anfitriona el catálogo para que ella también vendiera, porque ella tenía que llegar a un nivel de ventas. La señora se pasó de la cantidad, pero yo me fui con una frustración total. Yo dije, yo no sirvo para esto. De verdad que... ¿Por qué? ¿Por qué te frustraste? Porque el hecho de no poder hablar, de no poder decir, ni siquiera decir mi nombre, yo decía, yo no puedo hacer estas reuniones. Y me fui muy triste y me fui molesta, muy molesta con mi amiga misma. porque me había dejado, no, yo Con tu le amiga. daba la culpa a mi amiga, Ok. porque me había dejado botada ahí con la gente, yo llegué a mi casa, pero ella inmediatamente me llamó por teléfono. Y eso es lo que yo admiro, lo que aprendí de ella y es lo que practico, que uno tiene que estar muy atento de las personas a quienes uno le brinda la oportunidad. Porque ella me llamó enseguida, tú, ¿y cómo te fue? Y yo, no, peor imposible. No quiero saber más nada de esto, yo no sirvo para esto, yo de verdad no puedo. Y entonces ella me dijo, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿No te salieron las 2 reuniones? Y yo, sí, claro, ya yo las 2 reuniones las tenía. Ajá, pero ¿qué pasó? ¿No lograste la venta? Y yo, claro, la señora vendió de más. Entonces, ¿cómo que me dices que no? ¿Cómo No me vas a sirve. decir que te fue mal? ¿Cómo me vas a decir que te sientes mal? Y le digo, es que a mí se me olvidó el nombre, a mí se me olvidó los productos. Entonces me decía, eso es normal, eso se te va a ir pasando a medida que tú vas practicando, vas practicando.
y tú me dejaste botada. Es que si no te suelto nunca vas a aprender, nunca lo vas a hacer. Tú tienes mucho potencial. Mira, te felicito. De las personas que yo tengo en el negocio, la primera que logra todo lo que tú estás logrando eres tú, porque a veces la gente lo que no lograba era la venta, no lograba esto. Tú eres una campeona. Mira, cuando esa señora empezó a hablar y hablar y hablar, me devolvió todo lo que yo había perdido, como que todo lo que se me había caído esa noche. Y ahí entonces tú eres capaz, tú puedes, mira, vas a practicar. Y yo recuerdo que yo me paraba frente al espejo y practicaba con el espejo para hacer las demostraciones. Y de esa manera, mira Armando, a los 4 meses ya yo no, dejé el banco, a los 4 meses ya tenía carro, ya la compañía me estaba asignando, logré niveles muy altos. Inclusive cuando me hicieron la liquidación en el banco, lo que me dieron de liquidación de ya yo tenía como 2 o 3 años en el banco, mira, no se comparaba ni siquiera con un mes de trabajo. Wow. Mi vida comenzó a cambiar, yo me sentía súper bien, mi concepto era que era un negocio que me ayudaba a darle oportunidades a otras personas. Yo me reflejaba mucho en mi propia historia. Si yo que era una persona tan tímida, si yo que era una persona sin recursos, porque realmente no tenía recursos. Yo recuerdo que yo me iba para La Cañada, que tú sabes que es un sector que es medio peligrosito en la travesía, porque queda fuera de la ciudad, en un autobús. Yo andaba con mi bolsa de productos en los autobuses y no te digo que yo, no te niego que eso no era que me agradaba, pero cuando yo ponía en una balanza lo que a mí me gustaba, comparado con lo que yo tenía, estar en el banco, en una oficina, yo estaba en el departamento de cobranza, avancé también en el banco, era en aire acondicionado, era mucho más cómodo. Pero la realidad es que lo Era que me otra. estaba dando el negocio que yo acababa de comenzar, porque es que era así, o sea, ella me dijo medio sueldo mínimo y yo consumaba cuando terminaba una reunión y era lo que yo me Era ganaba. O sea, eso a mí me dio una oportunidad mágica porque yo era la menor de la familia y empecé a crecer muy considerablemente con respecto a mis otros hermanos. En esa búsqueda también le brindé la oportunidad a mi hermana, que ella era licenciada en educación y tampoco quería salir de ahí porque decía, no, yo tengo mi trabajo, ella trabajaba con el gobierno, ella era una maestra y entonces ella estaba feliz con lo que hacía, pero yo le decía, pero mira lo que yo estoy logrando. claro, Yo claro. en poco tiempo ya tenía carro, ya yo estaba obteniendo independencia económica, podía ayudar a mis padres. Bueno, era una felicidad que yo tenía que era Estabas única. experimentando algo muy, muy bonito. Tú, fíjate algo, hay dos puntos importantes que vive un emprendedor o que se viven en la ruta de un emprendedor. Uno es el inicio en el que yo llamo es eso que detona en ti ese deseo de emprender, que siempre suele ser un episodio quizás de frustración o un choque emocional en el que tú dices, yo no quiero esto para el resto de mi vida, yo quiero algo más, en el que tú sabes o sientes que hay algo más y entra en tu corazón ese deseo de decir, yo quiero algo más. El otro punto importante es el momento en el que tú decides dejar eso que aparentemente es seguro o esa zona de confort que tú mencionas, que vivías en la oficina del banco con aire acondicionado, con una oficina, un teléfono, un escritorio, supremamente cómodo, entre comillas, y llega en ese momento en el que tú dices, esto que parece ser confortable, que parece ser cómodo, yo lo voy a apartar, lo voy a dejar a un lado para luchar por esto otro que está en mi corazón, que siento que es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Estos dos puntos a mí me parecen supremamente importantes porque para muchas personas, desde el momento que anhelan emprender hasta el momento que emprenden y deciden emprender, puede pasar mucho tiempo, pueden pasar años, pueden pasar meses. Por lo que tú me mencionas, pasaron 4 meses desde el momento que tú arrancaste hasta que dejaste el banco y decidiste, ahora sí, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿cierto? Claro, claro. ¿Y qué Sí. crees tú que sea fundamental para eso? Para cortar ese espacio entre cuando descubro que deseo algo y decido hacerlo. Sí. A mí, yo estaba convencida de que era una excelente opción. Lo que me limitaba era mi timidez. Yo era demasiado tímida. Yo inclusive pienso que las oportunidades las hubiese podido obtener más Acelerar. rápido si yo de verdad hubiese logrado dominar esa timidez. Pero gracias a Dios, Armando, cuando yo tomé la decisión, la necesidad mía era muy, pero muy grande, porque ya realmente yo no me podía mantener con la mitad de un sueldo, porque yo le daba la otra mitad a mis padres.
no, yo tenía que ir a la universidad, tenía que gastar transporte, tenía que comer a veces por allá y a veces no me daban los números, ni siquiera me daba la oportunidad de poder comer. Yo tenía que volver a comer cuando volvía a llegar a mi casa en la noche. Wow. Entonces, esa situación es algo que te va dando inconformidad y yo te digo que siempre pensaba en el futuro, ¿no? Yo sí anhelaba tener una familia, yo anhelaba que mis hijos tuvieran las cosas que yo realmente, materiales que no había tenido, porque yo siempre me sentí muy amada y eso fue algo que a mí me dio, yo era muy feliz, yo siempre tenía felicidad porque en mi casa, con mis hermanos, yo de verdad que siempre estaba feliz con lo que hacía. Cuando comencé en el banco, wow, imagínate tú, yo comencé en el banco, todavía era menor de edad. Estaba saliendo del liceo y mis padres tuvieron que firmar, o sea, es decir, ya yo a los 17 años ya yo ganaba un sueldo, era algo que a mí me hacía sentir muy bien y como te dije, siempre estaba en la búsqueda porque yo sí tenía claro de que yo quería algo más de lo que tenía. Entonces, bueno, creo que lo que más me impulsó y lo que más me hizo vencer esa timidez era que yo ponía siempre en una balanza, qué es lo que más pesa, porque yo realmente, me da miedo, pero la necesidad que tengo era mayor. Claro. Y eso era algo que rebatía, porque no te creas, eso no fue fácil, porque aun cuando yo hacía la primera, mira, yo era feliz cuando preparando, entregando la mercancía, enseñando a la gente a hacer las cosas, yo era tal cual como me lo habían enseñado. A mí me decía mi líder que yo tenía que garantizar que la persona que llegaba a mi negocio tuviese éxito. Entonces yo tenía que hacerle una serie de cosas que yo tenía que hacer, que nadie me las supervisaba, pero yo las hacía porque yo quería que él tuviese éxito, como me lo habían hecho a mí, porque eso fue algo importante, a mí me formaron bien. Entonces, cuando yo llegaba a una reunión y veía a la gente, yo quería salir corriendo. Mira, yo salía de mi casa a hacer una reunión con todos los regalitos y todo, pero en el camino iba rezando, Señor, que yo no encuentre a nadie en esa reunión, que cuando yo llegue en esa casa, ya la señora me tenga las 2 nuevas personas y me tenga el pedido listo, que yo no tenga que hablar. Pero quería no saltar el proceso. Sí, me quería saltar el proceso. Y papá, yo decía, papá Dios no me escuchó, no, al contrario, él me escuchaba mucho. Él sabía que esa no era la manera de yo poder salir adelante y ahí cuando llegaba era cuando veía más gente. Y de practicar, me hice una experta. Me hice una experta en la parte de hacer presentaciones. Okay. Ya yo las disfrutaba, ya me sentía más feliz, yo disfrutaba mucho lo que hacía porque en mi trabajo yo ayudaba a muchas personas. Mira, esa historia de ir formando, de ir enseñando a una persona a hacer el negocio, esa historia que hizo esa persona conmigo, la señora Verónica Ruiz, se llama ella, mi mentora cuando yo comencé en el negocio de la venta, eso que ella hizo es algo que es histórico, porque mi vida cambió a partir de ese momento. Yo me hubiese quedado en el banco y te puedo decir que fuera una de esas tantas personas que están frustradas en la vida porque sencillamente han pasado toda la vida trabajando y no han podido consolidar nada. Gracias a Dios, yo tuve como dicen, la visión, porque sí lo tuve porque era algo que yo andaba buscando, no fue que me llegó de pronto, era algo que yo andaba buscando. Yo quería tener otros ingresos, yo quería salir adelante, yo quería sacar a mi familia adelante y todos esos sueños se me cumplieron. Bueno, tú que me conoces, sabes que una de las cosas de que yo más le agradezco a Dios es poder haber ayudado a mis padres y haberles dado una calidad de vida que yo estoy segura que no se lo hubiese podido dar de no haber tomado esa decisión en ese momento. De haber seguido en el banco, de pronto no hubieses podido haber tenido esa oportunidad. No, imposible. Realmente. El banco tenía algo que al final de año nos daba unas utilidades y eran buenas, pero con eso no se vive, realmente. Para poder hacer todas las cosas que Dios me permitió hacer, de poder, y lo que más me ha entusiasmado en mi vida es las personas que he impactado también, porque así como yo caí en manos de Verónica y ella me enseñó, así hubo muchas personas que cayeron en manos mías y que con mucha disciplina, con mucha exigencia, con mucha fuerza, logré que muchas de esas personas también construyeran su propio negocio, se convirtieran en personas de éxito, que hoy día seguimos manteniendo una amistad hermosísima y vi cómo ellos fueron
superando hasta el punto, bueno, hasta mi hermana llegó el momento donde yo le decía, pero mira lo que yo estoy haciendo, ¿hasta cuándo vas a seguir en ese colegio? ¿Hasta cuándo vas a seguir en ese colegio? Y ella renunció también al colegio, ella renunció y ella se dedicó también a hacer la parte, el negocio de ventas y me ha acompañado. Yo tengo ya más de 37 años en el negocio de la venta y solamente he trabajado en 3 empresas. En una duré 15 Tres años. empleos. Tres, he Tres. trabajado en venta directa, solo en Ok. 3 empresas. En la primera que fue Tupperware duré 15 años. Estuve 15 años, ahí llegué a ocuparlo todo, pasé por toda la escalera de esa empresa. Comencé siendo una demostradora, después me hice promotora, después me hice consultora de ventas, me tocó dar entrenamientos en todo el país, después la compañía me dio la oportunidad de tener mi propia distribuidora y de ahí salí a otra empresa donde no duré mucho tiempo, porque inmediatamente yo trabajé todo este tiempo con el señor Luis Urdaneta, que es el presidente de la compañía donde estoy actualmente. Y la primera historia, y a él le agradezco mucho, a él y a Betsaida también, que fue una persona que me dio muchísimo apoyo, me enseñó en el campo, me siguió puliendo y de verdad que te digo que con ellos dos aprendí el negocio a verlo en grande, porque yo así lo hacía, pero como un negocio para salir adelante, para tener una libertad financiera, pero nunca lo había visto en grande. Pues cuando yo comencé en el negocio con ellos ya a hacerlo en serio, Bexaida era la persona que me enseñaba en la calle, en el campo, cómo rebatir objeciones, cómo desarrollar nuevas personas, Ella que es te algo que son. enseñó, fue una de tus mentoras en todo ese proceso también. Sí, sí. Y hoy día ella es más que, es mi mentora, es mi hermana, es como te digo, esas personas que Dios le va poniendo a uno en el camino, y yo Claro. le digo que es mi ángel también, porque en muchas situaciones ella me ha ayudado enormemente. Y en el caso del señor Luis Urdaneta, que con él fue la trayectoria de mi venta, yo tengo 37 años conociéndolo a él. 37 años conociéndolo a él y conociendo a Bexaida, que fue también la persona que me ayudó. Y en estos 37 años, solo dejé de trabajar con ellos, con Luis, porque con Luis fue con el que trabajé más tiempo, solo dejé de trabajar con él 2 años, que fueron los 2 años que estuve en otra empresa. Okay. Pero cuando yo estaba en esa empresa y él me llamó y me dijo, Dubi, voy a hacer una compañía y quiero que tú me acompañes. En ese momento fue otra disyuntiva, porque a mí me estaba yendo muy bien y él me dice, para que comencemos una empresa, y yo, pero mira, yo me estoy ganando esto, y él me sacaba cuenta y me dice, eso que tú te estás ganando, yo no te lo puedo ofrecer. Y fue una disyuntiva fuerte, porque si tú me dices que te estás ganando todo eso, eso ahorita no te lo puedo ofrecer. Pero mira, Dubi, vamos a hacer nuestra empresa, vamos a comenzar acá. Estuvimos debatiendo prácticamente toda una noche. Y al final de la noche le dije que sí. Y te digo, Armando, yo acepté la propuesta porque lo conocía. Era una persona a quien le tenía confianza. Era una persona en quien creía. Y yo sabía que él en ese ibas en buen momento, camino. en ese momento quizás no me estaba ofreciendo todo lo que yo estaba recibiendo, pero sabía que en el camino yo iba a recibir más. Que estabas en buenas Porque el manos. hecho de trabajar con una persona a quien tú le tienes confianza, en la que tú crees, en la que tú vistes, cómo fue adquiriendo todo, porque yo prácticamente cuando yo lo conocí a él, vivía en un apartamento arrendado. Recientemente se había mudado de casa de los padres porque él venía también de una familia muy humilde y vi toda su trayectoria y yo sabía que era una persona que era de confiar. Claro, y por eso era duro porque, como te dice, te están tentando entre lo que tú estás recibiendo y lo que tienes seguro por algo que va a comenzar. Por algo que no sabes, pero que probablemente pueda ser mejor a futuro, no sabías. Claro, y efectivamente no me equivoqué. Esa es la disyuntiva del emprendedor, porque el emprendedor se caracteriza por emprender algo incierto. Solamente está en su cabeza y en su corazón, pero
pero es incierto realmente, y esa es la naturaleza del emprendedor. Si yo te preguntara entonces, Dubi, el segundo pilar de este espacio de la entrevista es ¿dónde estás hoy? ¿Dónde está Dubi Lugo con tu compañía hoy? ¿Dónde estás? ¿En qué proyecto de vida te encuentras hoy? Bueno, Armando, yo creo que estoy en un momento muy hermoso de mi vida. Leudin es una empresa que ya tiene en el mercado, vamos a cumplir ahorita los 20 años, y te digo que se funciona en Estados Unidos, en Ecuador y en Colombia. Lamentablemente Venezuela era como el país maravilla, pero por las situaciones que tiene Venezuela hubo que cerrarlo. Me dijeron, fue cuando Luis me dio la oportunidad, porque él es el presidente de esta compañía, y me dio la oportunidad de venir a Colombia, hacer la apertura del mercado en Colombia. Después de ya haber logrado todo lo que había logrado allá, me tocó volver a comenzar aquí sin conocer a nadie, sin conocer aquí en Colombia no se conocía el producto, y me tocaba repetir la historia. Comenzar otra vez a dar a conocer el primer producto, a comenzar a conseguir las personas, a formar los líderes, a construir un equipo de ensueño. Y eso fue algo difícil, duro, porque ya yo estaba en una zona muy, pero muy cómoda. Ya yo estaba, como que dicen, logrando y teniendo todo lo que me había propuesto. Tenía eso y muchísimo más de lo que yo me había imaginado. Pero yo soy una mujer de retos. En esta historia ya de cuando comenzamos en Leudin, de toda la trayectoria desde que ya nosotros comenzamos a ver el negocio en grande, cuando comenzamos a trabajar con Luis, ya yo me había casado, ya entonces tuve la oportunidad de venir con mi esposo, que fue un pilar fundamental en toda esta trayectoria, porque ya ahí éramos los dos. Entonces comenzamos a construir todo ese negocio. Ya cuando nosotros tomamos la decisión de comenzar en Leudin, estábamos juntos, terminamos en la empresa en Tupperware también. José Luis apareció en mi vida ya cuando nosotros estábamos prácticamente tomando, ya yo iba en la carrera para hacer el negocio, ya como dicen, en grande, porque ya yo en ese momento estaba dando entrenamientos a nivel nacional, y después de eso fue la siguiente fase, que es cuando me caso con él, y ahí es donde él me acompaña. Me acompañó en toda esta carrera, en todas estas decisiones. Él llegó a ser inclusive el vicepresidente de Leudin allá en Venezuela, y cuando estábamos, como te dije, en nuestro mejor momento, nos dice Luis que él confía en nosotros para hacer la apertura aquí en Colombia. Y bueno, nosotros con todo el entusiasmo, con todo el amor del mundo, vinimos aquí a Colombia y volvimos a comenzar a construir todo lo que hoy día tenemos. Te puedo decir ¿por qué te dije que me sentía en un gran momento en la actualidad? Porque nosotros hemos pasado varias transiciones. Tuvimos que cambiar el plan de negocios, porque no se adaptaba. Nosotros lo estábamos haciendo en Venezuela, lo aprendimos a hacer muy bien, pero cuando llegamos aquí en Colombia, a pesar de que somos hablamos el mismo idioma, pero siempre hay cosas que cambian y que nosotros no, en el primer momento no nos adaptamos, como dicen, como pensábamos que todo era igual. Pero fíjate que lo que sí era igual es la gente que tú le das, la gente que tú le ayudas. El ser humano es una persona agradecida cuando tú le enseñas a hacer un negocio, cuando tú construyes. Nosotros tenemos 11 años, cumplimos apenas ahorita el 17 de septiembre. En Colombia. Cumplimos 11 años de haber sacado el primer producto Leudin al mercado colombiano. Imagínate tú. Y tenemos personas con nosotros que tienen los 11 años. Así que, y tenemos personas, sí, tenemos inclusive personas que estaban en Venezuela y se vinieron y tienen con nosotros ya 19 años, 11 aquí en Colombia, más el tiempo que estuvieron allá en Venezuela. Entonces, es gente que realmente tú les has dado la mano, les has ayudado a salir adelante. Y de verdad que ahorita, ¿por qué te digo que estamos en un gran momento? Porque cuando ocurre esta pandemia, nosotros estábamos nuestro negocio era presencial. José Luis y yo viajábamos por todo el país, viajábamos a hacer visitas, salíamos desde Barranquilla, Cartagena, íbamos a Sincelejo, Montería, íbamos acá a Santa Marta, Valledupar, y esos eran recorridos que hacíamos
porque nosotros hacíamos reuniones en hoteles para hacer los reconocimientos a la fuerza de venta, y era un trabajo que a nosotros amamos, porque de verdad que el estar con la gente después que tú ves que la gente y poderle dar un abrazo, eso es algo que no tiene precio. Pero justamente cuando arranca esta situación, nosotros estábamos con un nuevo plan de negocio, prácticamente reactivando todo con el nuevo plan de negocio, y de pronto pasa todo esto. Y empezó como la inquietud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, nosotros, ¿cómo salgo yo a ofrecer el negocio? Como si nosotros hacíamos reuniones hogareñas, ¿cómo hacemos una reunión hogareña ahorita? Y tenemos un equipo de líderes. Había una de nuestras líderes, la señora Neila Vera, ella había comenzado a hacer cursos de marketing. Entonces ella dice, señora Duy, esta es la forma, mire, yo estoy haciendo esto, y comenzamos todo de una vez. Eso fue que hablamos hoy y comenzamos a hacer de una vez un curso de marketing. Mira, Armando, y las experiencias fueron demasiado hermosas. Qué bueno. Nosotros tenemos una líder, una muchacha que compraba los productos y a veces los vendía, pero de ahí no pasaba. Nosotros comenzamos un curso de marketing digital. La pandemia comenzó en el mes de marzo. Sí. Y nosotros lo comenzamos ya inmediatamente, como la primera quincena de marzo. La segunda quincena de marzo, más o menos como el 20, estábamos buscando la manera, buscando la gente, quiénes son los que se van a inscribir, todo, y comenzamos el curso. Mira, esas personas abrieron su Instagram y abrieron su Facebook el 28 de marzo. Tú puedes mirar, porque hay unas que lo abrieron el 28, otras que lo abrieron el 29, porque era cuando estaba apenas arrancando el curso. Comenzaron, creo que fueron 5 las que abrieron sus Instagram y sus... Una de ellas, en el mes de abril, logró vender. Hay un producto estrella que nosotros tenemos, que es el Herbal 35. Ella logró vender, ella lo ama ese producto porque su esposo tuvo una situación cerebrovascular y él quedó afectado, y con ese producto ella le bajaba los niveles de ansiedad, de dolor, de estrés. Bueno, y te cuento que ella en el mes de abril vendió 124 Herbal. Wow. Estamos hablando de que ella en esos 124 logró una venta de más de 8 millones, solamente con ese producto. Con ese producto. Y sin salir de su casa. Y de una forma nueva, porque lo estaban haciendo diferente. Totalmente. Ella nunca había logrado niveles de venta en la compañía como esos. Como es. Ella aprendió a abrir su Facebook, aprendió a hacer los posts, ella aprendió a hacer las pautas. Ella consiguió, y no solo ella, también lo hizo, Neila lo reforzó muchísimo, y hoy día David también, que ella estaba pero súper, como dicen, quieta, no se imaginaba, le daba pánico meterse en las computadoras, le daba pánico hacer. Hoy día las veo, David está comprándose su apartamento, con sus hijas, tiene su carro, logró cerrar una cantidad de compromisos que tenía. Bueno, las veo progresando y eso me llena de felicidad. Qué bueno. Imagínate tú, por eso te digo, Armando, yo creo que estamos en el mejor momento. Estás en uno de los mejores momentos de la compañía y tuyo como persona. Qué bueno, eso es importante, sentir esa satisfacción que tú sientes, porque es lo que le haces ver a uno, saber que va como en el camino correcto, que va hacia el norte correcto. Si yo te preguntara, Dubis, ¿hacia dónde apunta Dubis y hacia dónde apunta Leudí? ¿Cuál es su visión y hacia dónde quieren llegar? ¿Hacia dónde están apuntando en este momento? Bueno, Armando, la visión que tengo yo es continuar la historia. Que esta misma oportunidad que yo recibí, tener la posibilidad de poder consolidar con estas líderes que te estoy nombrando. Nosotros acabamos de formar el equipo que se llama Liderazgo Superior. Okay. Que la persona que te decía que vendió los 124 Herbal, ella se llama Marcela Miranda, está en Barranquilla, David está en Barranquilla también, Neila está en Valledupar, Margaret Mendoza, que es también otro de los pilares nuestros que estuvo en Venezuela, está en Medellín. Nosotros tenemos la señora Ledis, que está en Sincelejo. ¿Cuál es mi objetivo ahorita? Y por eso estamos haciendo el club, nosotros le llamamos el Club de Liderazgo Superior. Que esas personas puedan consolidar su negocio
como lo hicimos nosotros, y que sean ellas las personas que sigan liderando en este país. Porque yo creo que nosotros tenemos mucho por hacer. Nuestra historia también es reunirnos con nuestras metas, reunirnos con nuestro presidente allá, seguir creando, seguir brindando oportunidades, poder aperturar otros países. ¿Y quién es mejor que las personas que están construyendo su equipo, que están desarrollando su negocio? De eso se trata. Bueno. Yo creo que esto tiene que ver mucho con que lo primero que uno tiene que hacer, y es algo que yo creo que todos lo debemos practicar en todos los momentos y en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros primero tenemos que conocer el camino, y es algo que hicimos, me tocó conocerlo. El segundo paso es recorrerlo, porque tú puedes conocer el camino, pero si no lo recorres, ¿cómo se lo muestra? Tener la teoría y luego la práctica. Para tener la práctica, pero sobre todo porque para poderle enseñar tú a alguien algo, tienes que haberlo vivido. Tienes que haber pasado. Yo no le puedo enseñar el camino a alguien un camino que yo no haya recorrido, porque no se lo voy a poder enseñar. Entonces, de eso se trata. Qué bueno. Esto lo escuché de un pastor que estoy siguiendo, que me ha ayudado muchísimo, y de verdad te digo, es exactamente lo que es mi vida. Yo primero conocí el camino, luego lo recorrí, y de verdad que cuando uno recorre ese camino, uno no se puede quedar sin mostrárselo a alguien. Eso te lleva a el deseo de que otras personas también recorran ese camino que tú estás haciendo. Y es justamente lo mismo que está pasando aquí en Colombia. Ya nosotros conocimos el camino, ya lo hemos recorrido, tenemos 11 años recorriendo este camino, y ahorita que estamos en este momento tan maravilloso, es cuando nosotros le decimos a estas personas, a este equipo que nos estamos reuniendo con ellos todos los viernes, estamos hablando, hoy el equipo lo están formando aproximadamente, creo que son como 12 personas, tenemos, como te dije, tenemos a la señora Lady desde Sincelejo, tenemos a Margot Pérez desde Cartagena, Neila Vera en Valledupar, Margaret Mendoza en Medellín, David Lugo en Barranquilla, Marcela en Barranquilla, tenemos a una señora de La Guajira, la señora Fela en La Guajira, que ya está como súper activo. Tenemos también a la señora Luzmelba Pérez desde Cúcuta. Wow. Imagínate tú. Tenemos a Marian Rojas en Valledupar. Tenemos a la señora Nectalina Vence, mira, una señora que le tenemos ese amor porque es una persona que es mayor, le ha costado mucho de pronto adaptarse a las redes, pero ya tú la ves publicando, ya la ves haciendo cosas, y eso es una satisfacción muy grande que nosotros tenemos, porque realmente son personas que están haciendo todo su esfuerzo para poder lograr todo lo que nosotros le estamos dando, todo lo que le estamos ofreciendo. Y por eso decimos, mira, este es un negocio maravilloso para poder ayudar a otras personas. Para poder ayudar a otras personas, porque realmente, Armando, lo que te dije, cuando se nos presentó la situación difícil ahorita, que no hallábamos qué hacer, Dios mío, era como que, mira, los empleados que dependen de nuestro negocio, todas estas personas que dependen de este negocio, y la responsabilidad tan grande que teníamos, porque era como una situación, Dios mío, ¿qué hago? ¿Para dónde vamos? Y bueno, fíjate que yo siempre he creído y siempre he pensado que nuestros pasos los guía Dios. Fue que el que nos dio la luz en ese momento, esto es lo que hay que hacer, pero no pensamos, no nos quedamos a pensar, mira, y si lo hago dentro de un mes, y si nos ponemos a ver, porque si esperábamos un mes ya no existiera. Eso fue de ya para allá, y es accionando, y todos los días. Accionar de inmediato. Y hacíamos reuniones todos los días. A capacitación, buscamos personas expertas en el área para que nos apoyaran. Y ahí seguimos. Fíjate que ahorita acabamos de arrancar un campamento digital que la gente está
pero muy entusiasmada. Estamos unidos los tres países. Ecuador, algo que lo logramos ahora en esta situación. Fíjate, unidos los tres países trabajando por un mismo objetivo. Hicimos un evento que acabamos de terminar, que se llamó el Virtual Live, un evento donde estuvimos reunidos toda la gente de Ecuador, toda la gente de Estados Unidos, toda la gente de Colombia. Contamos con el entrenamiento de Margarita Pasos y contamos con la presencia de nuestro presidente, el señor Luis Urdaneta, quien dio unos mensajes, testimonios súper. Él está ahorita en Estados Unidos liderando una empresa que, bueno, está, imagínate tú, en su mejor esplendor, porque yo creo que eso es algo que hacemos las personas, que las dificultades las convertimos en oportunidades. Las convierten en oportunidades, así. Qué bonito. Y definitivamente eso es lo que nos ha dado todo lo que nosotros estamos logrando ahorita, y por eso te digo, ¿cuál es mi objetivo? Que cada una de esas líderes que están en ese club de liderazgo superior, espero que no se me haya quedado ninguna, creo que tengo ahí, pero son muchas, quise nombrarlas a todas, pero lo que aspiro es que esas personas también logren y también estén en la misma posición que estamos nosotros. Así que ellas puedan, si se da la oportunidad de aperturar un país, que ocurra lo que Luis hizo en ese momento. Duby y José Luis, quiero que sean ustedes los que vayan y hagan la apertura de este país. Esa misma oportunidad es la que yo quiero para cada una de esas personas que hoy forman parte de este club de liderazgo superior. Esa es tu visión. Esa es la visión de Lady. Que bueno, eso como te dije hace un momento, es parte de la naturaleza del emprendedor, es tener el anhelo de dar lo que tú has recibido de parte de otra persona. Si yo te pidiera en este momento, Dubis, para culminar ya el episodio, una palabra de motivación o una palabra de aliento para dos personas. Una, aquella persona que ha emprendido y que se ha enfrentado al fracaso y siente miedo, siente que no está hecho para eso, como lo que te pasó en tu primera reunión, que saliste frustrada y dijiste, no sirvo para esto no es lo mío. Esa persona. Y dos, para esa persona que anhela emprender, pero no ha dado ese paso, también porque siente miedo. ¿Qué le dirías tú a estas dos personas? Bueno, la persona que ha tenido un fracaso hemos tenido todos, de verdad. Y caídas hemos tenido todos. Pero lo importante que nosotros tenemos que tener claro es que lo que nunca podemos hacer es permanecer caídos. Después de una caída nosotros nos levantamos, tenemos que aprender, tenemos que evaluar, pero tenemos que seguir adelante. El fracaso nos acerca cada día más al éxito. Así que los fracasos, cuando nosotros tenemos fracasos, tenemos que sentirnos felices, porque ese fracaso es el que nos va a impulsar a dar el siguiente paso. Y de ese siguiente paso es cuando nosotros vamos a poder avanzar. Así que cuando tú vences ese temor, porque es un miedo que todos tenemos, y ese miedo no se nos va a quitar, Armando, no se nos va a quitar. El miedo al fracaso no se nos va a quitar porque realmente es algo que no nos gusta. A nadie le gusta fracasar. Pero si tú empiezas a evaluar y a entender que el fracaso es simplemente un paso que te acerca al éxito, entonces tú lo vas a aprender a ver como parte del proceso. Entonces, cuando fracasas, dices, ya estoy más cerca del éxito, ya sé que por aquí no es el camino, ya estoy mucho más cerca del éxito. Para las personas que no se han atrevido todavía, yo entiendo porque lo viví. Te dije, me tardé 4 meses para tomar la decisión de decir sí y comenzar desde cero. ¿Qué les digo a esas personas? Miedo siempre vamos a tener, pero ¿a qué le tenemos más miedo? ¿A estar como estamos hoy o atrevernos a hacerlo y tener la oportunidad de estar muchísimo mejor el día de mañana? Para eso no va a pasar, Armando, si la persona no tiene un objetivo claro. Tiene que tener un deseo muy grande en su corazón. El deseo que a mí me movía era justamente que mis hijos no tuvieran que vivir lo mismo que yo viví. Y mira, todos los días le doy gracias a Dios porque ellos estudiaron en un excelente colegio de bachillerato internacional. Ellos podían estudiar en cualquier universidad. Ellos estudiaron aquí en Colombia en la Universidad de los Andes, que es una de las mejores universidades inclusive de toda Latinoamérica. Y te estoy hablando de que eso es una satisfacción
que yo la tenía en mi corazón, era un deseo, y eso era lo que me movía, eso era lo que me movía a comenzar otra vez de cero cuando comencé, cuando Luis me presentó esa oportunidad. Ya yo cuando Luis me va a hablar de esa oportunidad, yo estoy ya concentrada en mi familia, porque es cuando, ya las tenía, antes era un sueño, ya en ese momento yo tenía mi familia. Y Ya te digo que eso sentías fue que lo ya que... estabas en el lugar donde tenías que haber estado. Claro, era el momento. Yo decía, mira, Armando, no te tengo que decir, pero cuando nosotros comenzamos, a mí me tocó hasta dormir en el suelo, en casa de una líder allá cuando viajábamos, porque no teníamos recursos cuando comenzamos. Y fíjate todo lo que pasó. Y eso es lo que le digo a las personas, que busquen en su corazón qué es lo que realmente ellos quieren, qué es lo que ellos verdaderamente desean. Porque cuando tú tienes claro ese deseo, mira, tú haces lo que sea necesario para lograrlo. Entonces, sencillamente, el que está ahorita en ese momento de emprender, lo hago no. ¿Por qué quieres emprender? Que busque el por qué. Porque cuando consigue el por qué, cuando tú tienes, las cosas no te salen bien, piensas en ese por qué y eso es lo que te inspira, lo que te levanta. Eso es lo que hace que tú vuelvas a tomar el camino. Porque es muy fácil para nosotros, con el primer obstáculo, abandonar, derrumbarnos. Pero si tú tienes claro ese porqué, cuando tú lo vuelves a retomar y vuelves a traerlo a tu mente, yo hablo mucho de que cuando quiero algo, me gusta poner la fotografía, yo le digo, mira, me gusta ponerla en la nevera, me gusta ponerla donde me cepillo los dientes, porque cuando yo me levanto y veo eso como que me presente. Claro, y entonces eso me da la fuerza de seguir siempre adelante. Está bueno eso es lo que ese le tip. digo yo a esa persona que realmente está en esa incertidumbre, que si arranco o no arranco, busca tu porqué. Y cuando tengas ese porqué bien fuerte, mira, te aseguro que eso va a ser lo que te va a impulsar y te va a dar una fuerza que te vas a quedar impresionado. Así es, Duy, muchísimas gracias, me encantó tu historia. Gracias por este consejo y por esa palabra de motivación para todos nosotros, porque me incluyo. Con cada episodio aprendo de cada una de las personas que entrevisto y me llevo una enseñanza, y de verdad que tu historia me encantó. Me gustó compartir contigo en este momento y bueno, debo darte las gracias por haber aceptado la invitación y por poder estar acá conmigo y con todas las personas que nos van a escuchar. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti, Armando, gracias a ti, porque realmente también para mí esta es una gran oportunidad. Vinieron a mi mente muchas cosas que ni siquiera las tenía muy guardadas, ni siquiera las había pensado. Y esto me sigue inspirando, me sigue dando más fuerza para seguir adelante, porque sé que hay muchas personas a quienes tocar y hay muchas personas a quienes mostrarles el camino. Así que realmente me siento muy feliz y te agradezco enormemente. Le pido a Dios que te bendiga, que te siga abriendo los caminos, Amén. Que te siga dirigiendo, porque esta es una obra maravillosa. Porque te digo, no solamente, por ejemplo, te hablo de mi experiencia, no solamente es lo que he podido contar acá, sino que hoy vuelvo a tomar ese compromiso con más fuerza y me vuelvo a inspirar, porque realmente sé que esa es la única forma de salir adelante. Tienes una tarea claro, con muchas más personas. Tú no sales solo, adelante no vas a salir solo. La única manera de que tú puedas llegar a la cima es que lleves a otras personas también a la cima. Así es. Dubi, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. También quiero darle las gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Esto ha sido todo por este episodio. Espero que nos podamos ver en un próximo episodio. Feliz tarde.